día. Mi nombre es Gustavo Sánchez, soy profesor de Introducción al Derecho, Cátedra B, a cargo del titular Dr. Aldo Azar. Y en la clase de hoy vamos a tocar el tema norma jurídica. Cuando hablamos de norma jurídica, básicamente estamos haciendo alusión a una regulación de conducta. Entendiendo por conducta toda actividad dirigida hacia un fin. Bajo esta definición general podemos mencionar las normas jurídicas, normas sociales, costumbres, normas religiosas, ¿sí? Pero lo que va a destacar a la norma jurídica por encima del resto es el hecho de tener una sanción implícita, escrita en la misma norma, cosa que no poseen las otras normas que he mencionado antes, que pueden presuponer alguna reacción, algún tipo de acto por parte de él o de los ofendidos, pero que no sabemos cuál va a ser esa reacción, ni tampoco sabemos si se va a dar o no. En cambio, en la norma jurídica, la sanción está explícita en la norma. Tenemos organismos especializados que son los que la van a imponer, y tenemos organismos especializados que son los que lo van a ejecutar. Por lo tanto, es una gran diferencia. En cuanto a su estructura, bueno, la norma jurídica es una norma de carácter condicional, un tipo de juicio hipotético desde el punto de vista lógico, que contiene un supuesto jurídico que al activarse o al realizar esa conducta que constituye el supuesto jurídico, desencadena la consecuencia o sanción. Este supuesto jurídico, que es la hipótesis o condición que de presentarse desencadena la consecuencia jurídica, puede ser un hecho jurídico, natural o humano, el nacimiento de un niño, por ejemplo, un choque en la vía pública. Puede ser también un acto jurídico, es decir, donde las personas han ido voluntariamente a provocar la aparición de derechos y obligaciones, como por ejemplo en el caso de un contrato. O puede ser una situación jurídica, ¿sí? Por ejemplo, la situación en la que se encuentra una persona que es padre. Eso desencadena un conjunto de derechos y fundamentalmente obligaciones que conocíamos bajo el título de patria potestad. Conjunto de derechos y obligaciones sobre los bienes y vida de los menores. Cualquiera de estas situaciones puede constituir un supuesto jurídico. De cumplirse ese supuesto jurídico, desencadena la consecuencia, que es la repercusión, ¿sí?, desencadenada por el cumplimiento del supuesto jurídico, y que significa la conducta que deberá realizar el obligado en función de lo que determine la norma jurídica. En el caso penal y en materia de derecho privado, pero en menor medida, suelen ser sanciones, o sea, la consecuencia jurídica es una conducta desfavorable, mientras que en la mayor parte del derecho privado la consecuencia jurídica es
la conducta que debe realizar el obligado. Puede no ser desfavorable, puede no ser una sanción. Esta normatividad del derecho cumple básicamente con dos premisas. Por un lado, la función reguladora de conductas que son obligatorias, ¿sí? Y por otro lado, una función organizativa, ¿sí? Esa normatividad del derecho es la expresión del derecho a través de las normas jurídicas, que son reglas o directivas que las podemos encontrar en textos diversos, como por ejemplo los códigos. ¿Qué otra cosa podemos decir de las normas jurídicas? Bueno, ¿cómo se clasifican? Hay diversos criterios para clasificar normas jurídicas. El doctor Martínez Paz, en su libro Introducción al Derecho, nos deja un primer criterio cuando nos habla de normas de conducta, normas de competencia, normas de organización, y nos dice, por ejemplo, que normas de conducta son aquellas que imputan un supuesto a una consecuencia y que están dirigidas a los integrantes de la sociedad, cuando concretamente se les dice cómo deben actuar o qué conductas deben abstenerse de realizar. Las normas de competencia, por su parte, son aquellas que determinan los procedimientos por los cuales se crean válidamente otras normas. Esto lo encontramos en la Constitución Nacional, cuando tenemos estas normas de competencia que nos dicen cómo un proyecto de ley se convierte en ley, ¿no es cierto? Debe entrar a la Cámara de Origen, donde es analizada a través de las comisiones, luego pasa al plenario, se aprueba, pasa a la otra Cámara, de nuevo pasa por una comisión, luego plenario, se aprueba, pasa al Ejecutivo, y este tiene en un periodo determinado de tiempo la posibilidad de vetarla u ordenar su promulgación. Por supuesto que también la Constitución prevé situaciones alternativas, como por ejemplo qué pasa en el caso de que el proyecto se apruebe en una Cámara y no se apruebe en otra, o que se apruebe en las dos y el Ejecutivo vete ese proyecto. En fin, están en definitiva todos estos procedimientos contenidos en la Constitución Nacional. En cuanto a las normas de organización, son aquellas que regulan la creación y funcionamiento de los distintos organismos, ya sea públicos o privados. También tenemos normas primarias y normas secundarias. Las normas primarias son una traducción directa de formas de principios fundamentales sobre el punto de vista sobre la justicia. En cuanto a las secundarias, recogen los principios y contenidos de las normas primarias, y la validez obviamente de estas depende de las anteriores. Ojo, no confundir con norma primaria y secundaria de Kelsen. Kelsen usaba este mismo criterio de norma primaria y secundaria, pero en otro sentido. Cuando Kelsen habla de norma primaria, se refiere a la norma de derecho positivo, escrita, que contiene la conducta y la sanción. Mientras que la secundaria es una hipótesis de trabajo que contiene la conducta que debemos realizar para evitar la sanción, ¿sí? Y un último criterio que vamos a mencionar es el de normas generales y normas individuales. Normas generales son aquellas que contienen principios básicos de la organización social, jurídica y administrativa y estatuyen un deber para todos. Ojo, cuando decimos todos nos estamos refiriendo
a todos los integrantes de un mismo grupo, no necesariamente a todos los habitantes del país. Por ejemplo, si yo me refiero a la ley de contrato de trabajo, ¿hacia qué sujetos va a estar dirigida? Hacia los trabajadores. ¿Pero todos los trabajadores? No, los trabajadores tal como están definidos en la ley. Es decir, aquellos que son del ámbito privado, ¿sí? Y que trabajan en relación de dependencia. Uno podría decir, bueno, pero un trabajador público o un autónomo no son trabajadores. Sí, lo son, pero están contenidos en otra normativa. Y no por eso la ley de contrato de trabajo deja de tener este carácter general. Por supuesto, las normas de carácter general son las que constituyen la mayor parte de nuestro sistema jurídico. Las normas individuales, por su parte, son aquellas que regulan casos concretos, ¿sí? Por ejemplo, si tuviésemos una ley del Congreso a través de la cual se nombra a una determinada persona como embajador plenipotenciario, pues bien, entonces diríamos que esa norma es de carácter individual y genera efectos jurídicos solo sobre esa persona. ¿En qué se asienta la fuerza de cumplimiento de la norma jurídica? En algo que llamamos coacción, que es la ejecución forzada de la sanción. Ahora, la coacción tiene como elementos la coerción, que es la presión o amenaza que se ejerce sobre la voluntad de quienes están obligados por la ley. Por ejemplo, si yo digo, el que matare a otro tendrá 8 a 25 años de prisión o reclusión, estoy diciendo, mire señor, si usted realiza esta conducta, el Estado, como contraparte, le va a imponer una pena de 8 a 25 años de prisión o reclusión. Estoy amenazando, estoy diciéndole no haga esto, porque si lo hace, esta va a ser la sanción que va a tener. Y esa amenaza tiene la forma de sanción jurídica, que consiste justamente en la consecuencia, en estos casos del derecho penal, perjudicial para el obligado que no cumple con su deber jurídico. Sintetizando este tema, en primer lugar diremos, miren, el derecho impera. ¿Qué significa esto? Que es obligatorio. Está la norma creada para cumplirse. Segundo, el derecho expresa como poder jurídico inviolable, como poder jurídico inviolable, cuyo cumplimiento, si es necesario, como acabamos de decir con la coacción, se logra por medio de esta, por medio de la coacción. Y tercero, algo que está íntimamente relacionado con algo que ustedes vieron en el modelo multidimensional, en la parte de cultura y sociedad también. Si el cumplimiento favorece la realización de un orden social, ¿sí?, el efecto secundario es que favorece también la realización de los objetivos individuales. Esto está claro. El hombre tiene tanto objetivos sociales, grupales, como individuales. Si esos objetivos sociales se cumplen y el orden social se respeta, tendremos un tipo de sociedad que funcione y en la cual yo voy a poder encontrar los elementos para poder alcanzar mis propios objetivos
individuales. Muy bien, nada más por este tema y nos vemos en la próxima clase. Gracias.